de la palabra de Dios y hermanos, pues vamos a abrir nuestra Biblia con la ayuda del Señor en 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, con la ayuda del Señor. Después de leer esta parte de las Sagradas Escrituras, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, con la ayuda de nuestro Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Es 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura a todos y dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Oramos. Padre eterno, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia para darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra y comprenderlos. Danos luz, Señor. Tú nos has llamado, Padre, a salvación, y aquí está tu iglesia, Señor, tu pueblo, que vale la sangre de Jesús, Padre, que fue redimida, Señor, y que queremos escuchar y atender a tu palabra, Señor, para saber, eterno Dios, cómo agradarte, Señor, para poder crecer día a día, Señor eterno, en esto que estamos viendo de la santidad, Señor. Danos, Padre, lo que cada uno hace falta, Señor eterno. Sigue obrando en cada vida, en cada corazón, eterno Dios, en esta hora, y que podamos entender, Señor, cuánto, Padre, nos haces falta cada día en nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre, y nos dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que estamos viendo esto de la santificación? Y realmente, hermanos, es un tema, esta teología de la santificación es algo muy, muy importante. Vemos por qué, hermanos, porque el propósito de la elección como el de la salvación, pues debemos entender, hermanos, pues que no es para que nosotros tengamos una vida cómoda en esta tierra o para que seamos prosperados en esta tierra, sino, hermanos, es nuestra santificación. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino, hermanos, a restaurar la imagen de Dios en nosotros, que fue deteriorada en la caída del hombre. Y veíamos la santificación, hermanos, recordarán ustedes la santificación inicial. En la santificación inicial, vuelvo a mencionarlo, hermanos, para poder continuar con el tema. Vemos que solo Dios es el que obra. Y también vimos, hermanos, de qué manera interviene en la santificación inicial la Trinidad. El Padre, ¿qué hace el Padre en nuestra santificación inicial? Hermanos, Él limpia su viña constantemente. El Espíritu Santo, hermanos, nos transforma de gloria en gloria para parecernos más a ¿quién? Y es que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que el Espíritu Santo nos va a transformar de gloria en gloria, no para parecernos al hermano de al lado, o para parecernos a un hermano que se está santificando día a día más y más, no, sino, hermanos, nos lleva esto de gloria en gloria para parecernos más a Cristo. Y esto de Cristo, tomémoslo en cuenta, ¿yo qué tanto me estoy pareciendo a Cristo? Y el Hijo, hermano, no solo es nuestro mediador, sino veamos que es, hermanos, como es nuestro abogado, que intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. ¿Cada cuándo intercede Él? ¿Cada cuándo intercede el Señor por nosotros? Siempre. Incluso en este momento está intercediendo por usted y por mí. Porque al escuchar su palabra, hermanos, no es algo que entra por un oído y sale por el otro. No. Es por eso que, hermanos, en la santificación inicial veíamos que es monergista, que esta palabra proviene de trabajar solo.
en donde solo Dios efectúa nuestra santificación, nadie más. No es que usted actúe en la santificación inicial, ni que yo, no somos nosotros los que corrimos inicialmente, Señor. No, fue el Padre, la Trinidad. Trabajó solo nuestra santificación inicial. Pero ahora estamos considerando, hermanos, la santificación progresiva. Y en la santificación progresiva, hermanos, actúa Dios, pero también nosotros tenemos responsabilidad. Y tomemos en cuenta, hermanos, que nuestra base es Cristo. Hermanos, la santificación progresiva viene de Dios. Pero el creyente tiene esta responsabilidad. Y el martes pasado veíamos, hermanos, acerca de dos posturas extremas. Si recordarán esto, que hay dos posturas extremas. El quietismo, que esto enfatiza, hermanos, la actuación de Dios, en el cual minimiza, hermanos, la participación del creyente. En donde solo Dios es el que hace, el creyente no hace nada, él se queda salvo y se salvó y yo aquí me quedo tranquilamente, voy al templo, escucho y ahí nos vemos. Ya cumplí, que se encargue Dios. Y no es así. Son posturas extremas, como el pietista dice que el creyente es el que hace ¿qué? Todo. Esta postura es en el que el creyente hace todo y no toma en cuenta a Dios. Pero hermanos, vemos que San Pablo a los filipenses nos decía en Filipenses 2:12 que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Quién se tiene que ocupar, hermanos? Nosotros. Y vemos que cuando Dios obra, hermanos, cuando Dios obra, recordemos que nuestra responsabilidad no se suspende. Ni al ejercer mi responsabilidad, cuando usted está ejerciendo su responsabilidad, no suspende el obrar de Dios en su vida, sino que ambas, hermanos, aparecen actuando al mismo tiempo. Ambas actúan. Cuando Dios, hermanos, está obrando en nuestra persona, recuerde, no elimina su personalidad, sino al contrario, hermanos, la levanta, la anima, para que usted cumpla con su responsabilidad. Entonces no es de quedarme quieto y pues hay a ver cuándo Dios actúa. No, usted tiene una responsabilidad. Veíamos que hermanos, la irresponsabilidad y la inactividad de una persona que es irresponsable, que no hace nada, hermanos, esto puede ser una prueba terrible de que Dios no está obrando en su vida. De que tal persona, hermanos, entonces ¿qué? ¿Es salva? ¿Cómo una persona que no es salva va a practicar la santidad progresiva? ¿Se puede? O sea, no tiene caso. Entonces, hermanos, el ser irresponsable, el estar inactivo, hermanos, y esto tómelo usted, ¿yo cómo estoy? En mi santificación progresiva. Estoy como si no pasa nada. Puede ser una prueba terrible de que Dios no está obrando, de que tal persona entonces, hermanos, no es salva. Y no debería de llamarse cristiano. No debería de llamarse cristiano. Seguimos entonces con la santificación progresiva, hermanos, y veremos algunos aspectos más prácticos. Porque, hermanos, si sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, y es que es por eso que conozcamos el Evangelio, para poder enseñar correctamente lo que es el Evangelio. ¿Qué ha hecho Dios al salvarnos, al traernos, al hablarnos de su palabra? ¿Qué pasó ahí? Porque si sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, y qué es lo que Dios demanda de nosotros, pues, hermanos, es entonces la medida que le seremos fiel y estaremos en esa santificación progresiva. Hermanos, si no hacemos esto, pues no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una meta al que perseguimos.
Al entrar en esa santificación progresiva, hermanos, estamos caminando en pos de la santidad, pero tenemos una meta. No vamos corriendo ahí como locos. ¿Hacia dónde voy? Pues quién sabe, pero todos van corriendo para allá. No. Tenemos, hermanos, una meta al estar caminando en pos de la santidad. Primera de San Juan 3:2, hermanos, con la ayuda del Señor. Primera de San Juan 3:2 dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y que cuando, hermanos, Él apareciere, ¿quién? Cristo. Cuando Cristo apareciere, hermanos, el Señor, ¿seremos qué? ¿Diferentes? Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? No estamos corriendo por correr. Tenemos una meta al vivir en la santidad progresiva. Ser semejante a Él. Primera de San Pedro, hermanos, con la ayuda del Señor. Primera de San Pedro, capítulo 1, (13 al 16 con la ayuda del Señor. Leemos Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y que la letra dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, sino como aquel que se ha llamado, ¿cómo es? Es santo. Usted y yo entonces tenemos que ir hacia allá, a la santidad. Por eso dice: sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. En San Mateo 5, 43 al 44, voy a dar lectura para ustedes. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, llueve sobre justos e injustos. Hermanos, nuestra santificación progresiva nos lleva a parecernos a nuestro Señor. Pareciera que el texto que leímos dice que, pues que el amar al prójimo, a nuestros enemigos, seremos hijos de Dios. Así pareciera que lo pudiéramos entender. Y hermanos, por supuesto que esto no es así, porque la salvación sabemos que no es por obras. Lo que el texto, hermanos, dice que si amamos a nuestros enemigos, ¿cuántos aman a sus enemigos? Bueno, si amamos a nuestros enemigos, hermanos, a nuestro prójimo, no es que seremos hijos de Dios, no. Lo que dice el texto es que si hacemos esto, hermanos, es manifestado que somos hijos de Dios. Porque nuestro Dios, hermanos, dice que hace salir su sol ¿sobre quiénes? Exactamente, sobre buenos y sobre malos. Nuestro Dios bendice, hermanos, aún al impío. Es por eso que nosotros debemos hacer lo mismo. Esa es nuestra meta.
Y sigue diciendo en el versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿A quién llama a que sea perfecto? Sí. Sed pues vosotros, ustedes, ¿cómo tienen que ser? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se da cuenta, hermanos, que la santidad progresiva nos lleva a esa meta, pero nos lleva a mirar a quién? A Dios. No es que usted se tenga que comparar, bueno, pues yo ahí más o menos voy porque el hermano yo no lo veo que crezca mucho. No, dice, hermanos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Usted no tiene que detenerse en su santidad, hermanos. Tiene que crecer porque tiene que ver al Padre que está en los cielos. Es perfecto. Nos damos cuenta que nuestro patrón de santificación es ser como el Padre en su santidad. No tiene que olvidar su meta. No lo tiene que olvidar. Hacia el Padre, tiene que ver al Padre, hermanos, porque a veces uno dice, yo ya vencí cierto pecado, antes tomaba, yo ahora ya no tomo, antes no sé, mentía, ahora ya no miento, y he vencido ciertos pecados, y realmente yo no estoy tan mal, pues tengo mi momento de oración, y hermanos, pareciera que se siente realizado, pero al recordar que la meta que se está persiguiendo es ser semejante ¿a quién? Al Padre en santidad, entonces la persona dice, ¿ya lo alcanzó? No, hermanos. Cuando usted se da cuenta que como vuestro Padre, no, pues me falta ¿cuánto? Mucho. Pero esto lo me lleva a usted a meditar cuando usted no pierde de vista cuál es su meta. Pero si su meta es ser como el hermano que se santifica, pues no, entonces, hermano, no podrá llegar lejos. Pero cuando nos dice como vuestro Padre, entonces uno dice, Señor, me falta mucho, ayúdame, hay mucho camino por recorrer. Porque aunque usted viva más de 100 años en comunión con Dios, hermanos, aún así le faltará mucho. Pero ¿sabe quién es su meta? Ahora, hermanos, ¿y cómo puedo yo imitar a Dios en su santidad? Ya sé que Él es mi meta, que no estoy corriendo por correr. ¿Por qué te santificas? No, pues ni sé. Nada más ahí dicen que hay que ser santo, pero no. Ya sabe cuál es su meta. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues perfectos. Mi meta es allá. Y sé que los años que el Señor me dé en esta tierra, no voy a alcanzarlo, pero mi meta es allá, día a día, quiero crecer más y más en santidad. ¿Cómo puedo yo imitar a Dios en su santidad? En Romanos 7, capítulo 7, versículos 12 al 14, hermanos, voy a leer, usted puede buscarlo, Romanos 7, 12 al 14, ahí vamos a leer. Lo que debemos, hermanos, hacer es, debemos caminar por la senda de la ley de Dios. Y en esta de Romanos 7, de 12 al 14, hermanos, dice, de manera que la ley, ¿a qué ley se refiere? Por el contexto nos habla, hermanos, de los 10 mandamientos. Y la verdad, hermanos, dice, a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Qué nos dice San Pablo acerca del decálogo? De los 10 mandamientos, que es santo, es justo y bueno. Si usted, hermanos, recuerda y ha escuchado sobre esto, estos son atributos ¿de quién? De Dios. Solo Dios es santo, solo Dios es justo, solo Dios es bueno. Entonces vemos, hermanos, que la ley nos refleja. Si solo Dios es santo, solo Dios es justo, solo Dios es bueno, entonces la ley, el decálogo nos refleja el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, hermanos, es perfecta. Luego dice, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. El 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
vendido a sujeción del pecado. Hermanos, cuando San Pablo dice que la ley es espiritual, está diciendo que la ley emana ¿de dónde? Del Espíritu de Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios, hermanos, es el autor de la ley. Entonces, al no conformarse a la ley de Dios, es no conformarse al carácter de Dios. Para poder andar en la ley, hermanos, ¿podrá usted solo? Se necesita al Espíritu Santo. Pero sabemos que, hermanos, no podemos andar en la perfección en la ley de Dios. En el decálogo no podemos. Y no es, hermanos, que Dios no lo quiera, porque Él lo quiere. Pero, hermanos, la verdad es que no podemos, hermanos. Ahora, por la obediencia que hacemos, hermanos, por la obediencia que usted tiene, es en Cristo. Solo es en Cristo. Y no obedecemos la ley. No lo hacemos para ganarnos algún favor de Dios. No, hermanos. Nuestra salvación sabemos que viene, hermanos, por la obediencia que Cristo realizó a la ley. Ahora obedecemos, hermanos, no para la salvación, más bien obedecemos porque somos ¿qué? Salvos. Si usted obedece es porque es salvo. Imitar a Dios, hermanos, en su santidad es conformarnos a su carácter santo y justo, bueno, marcado en la ley o en los 10 mandamientos. Debemos conformarnos entonces también a todo aquello que Dios ha revelado, hermanos, a su pueblo en su palabra. 2 Timoteo 3:16, todos lo sabemos que toda escritura y útil para enseñar. ¿Se da cuenta? Debemos conformarnos entonces, hermanos, a todo. Usted debe conformar a todo aquello que Dios ha revelado a su pueblo en su palabra. ¿Se da cuenta que no dice mitad de la escritura? ¿O sí dice así? Una parte de la escritura. Dice toda escritura. Es inspirada divinamente y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Usted y yo nos debemos de conformar a todo aquello que Dios ha revelado, hermanos, a través de su palabra. Por eso en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses, hermanos, dice 4:1-4, dice: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar, agradar a Dios, así vayáis creciendo. Lo que San Pablo dice, hermanos, yo les he enseñado cuál es la manera de conducirse, cómo ustedes deben de agradar a Dios. Por eso es que dice, hermanos, que roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios en la palabra, hermanos. Si usted no la escudriña, ¿cómo va a saber qué hacer para agradarle al Señor? ¿Sabrá? Y eso es lo que decía el apóstol. Ustedes deben de agradarle a Dios. Y nos sigue diciendo el 2, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. ¿De quién venía, hermanos? Del Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. ¿Se da cuenta? Todo esto, hermanos, lo que Él enseñaba era para llevarlo, dice, a la santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. San Pablo no solo está diciendo, hermanos, sean buenos, sino que caminemos como Él manda en todos los aspectos de nuestra vida. Le damos gracias a Dios, hermanos, que Él no nos ha dejado en la oscuridad respecto a la santidad. No nos dejó en la oscuridad. Y es que, hermanos, esto es importante. No soy yo quien decido, hermanos, qué es bueno y qué es malo. Es por eso que tenemos la palabra de nuestro Dios.
Ahora usted debe de preguntarse, porque todos tenemos la palabra de Dios. Pero ahora usted debe de preguntarse, cuando dice aquí, hermanos, tener su vaso en santificación, usted debe de preguntarse como esposo, ¿está caminando en santidad? Y podríamos decirle a las hermanas que tienen su esposo está caminando en santidad. O a los esposos decir, su esposa está caminando en santidad. Los jóvenes como hijos están caminando en santidad. Es por eso, hermanos, que nos tenemos que exponer día a día a la palabra de Dios. Que cuando usted venga, Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Y no quiero decir fulano, sutano, no vino, hoy cómo no está en este lugar. No, yo tengo que exponerme a la palabra y decir, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Quiero escucharte, quiero atenderte, quiero comprender en qué estoy fallando. Esto es para mí. Por eso tenemos que exponernos día a día a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, si usted no conoce la palabra de Dios, vuelvo a repetir, ¿cómo sabrá cuál es el sendero que debe caminar? Él tiene la palabra de Dios. Así es que, hermanos, vemos también algo importante. ¿Cómo podemos vivir, imitar en santidad, hermanos? Pues veremos lo que Cristo nos trazó. Un ejemplo, nuestro ejemplo máximo. Dice San Juan 1:18. San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y hermanos, uno puede decir, bueno, a Dios nadie le vio jamás. ¿Y cómo puedo imitar a alguien que no veo? Si la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás. Y pues nos podemos preguntar, ¿cómo puedo imitar a alguien que no veo? El unigénito Hijo dice que está en el seno del Padre. Él le declaró, a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo, hermanos, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen. Y hermanos, primera de San Pedro, dice en primera de San Pedro, capítulo 2, en ese capítulo San Pedro está hablando en este pasaje, pues de que cómo debe de vivir como siervo de Dios. Pero en el primera de San Pedro 2:21 dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Hermanos, esto de la paciencia, de lo que está escrito aquí, hermanos, no está escrito para que solo admiremos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo o la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está aquí como un ejemplo para todo aquel que se proclama ser cristiano. Y nos dice que sobre todo cuando son ultrajados, pisoteados, burlados. Y San Pedro nos dice, hermanos, que cuando esto pase, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo que hizo nuestro Señor. Él nos dejó ejemplo, hermanos, para que sigamos sus pisadas. Filipenses 2:5, hermanos, también encontramos la palabra de Dios. Pero, hermanos, este ejemplo nos dejó el Señor, pues para que siga usted y yo sigamos esas pisadas. A menos que alguien se crea más que el Hijo de Dios. Al menos que alguien se crea más que el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, hermanos, que cuando lo golpeaban, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando a usted le hacen algo, se aira. ¿Usted está diciendo yo soy más digno que Jesús? Él pudo aguantar todo eso, pero yo no. Yo no, hermano. Él pudo, yo no. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Más que Jesús? ¿Quién es usted?
Por eso en Filipenses vemos que, hermanos, parece que la iglesia tenía unos problemas y San Pablo decía que tuvieran amor, que lo que hagan no lo hagan para vanagloria, que no miren su propio bien. Y en el versículo 2:5, hermanos, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir. Él es nuestro modelo en nuestro, hermanos, sentir. Se puede traducir esto también como pensamiento. Hermanos, si usted o si yo tengo otro sentir, otro pensamiento que no es el de Cristo, estoy pecando contra Dios. Entonces, no solo debo caminar en sus pisadas, sino que la misma forma de sentir o pensar debe de ser como Cristo. San Juan 13, hermanos, capítulo 13, 12 al 24. Podemos ver, hermanos, ahí un gran ejemplo. Ya puede usted leerlo, pero voy a hacer mención de eso sobre cuando Jesús, hermanos, lava los pies de sus discípulos. Y Él nos dice, hermanos, que dice así: que después de les hubo lavado los pies, tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis lo que os he hecho? Dice: me llamas maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dejado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, el Señor aquí no nos está pidiendo que debemos lavarnos los pies literalmente uno de los otros. Si así lo hiciera, tal vez diría uno: ay, yo no voy a lavar los pies de nadie. Pero, hermanos, no nos habían dado a hablar que sigamos lavándonos los pies literalmente de uno de los otros. La enseñanza aquí es algo más, hermanos, demandante. Va más allá que quitarse los zapatos y lavarle los pies a alguien, hermanos. Va más allá. Lo que Cristo está diciendo es que Él nos está dejando un ejemplo. Y este ejemplo, hermanos, se puede usted dar cuenta. Podremos ver Jesucristo, está lavándole los pies a sus discípulos. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es, hermanos? Es aquel que creó los cielos. Es aquel que hizo la tierra, el Rey de reyes, Señor de señores, y que vino a este mundo. ¿Se da cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo? Y que vino a este mundo a lavar los pies, podríamos decir, sucios de los apóstoles, porque no estaban limpios. Que vino a lavar sus pies de hombres, hermanos, santos, de hombres pecadores, y el cual vemos que uno de ellos, ¿qué hizo? Lo vendió por 30 piezas de plata. Ahora, hermanos, ¿está usted dispuesto a hacer eso? Cuando hagamos eso, Cristo nos dice que estamos imitando su ejemplo. Si quiere imitar a Cristo, debe verlo a menudo, hermanos, en su palabra. Debe conocer cómo Cristo se conducía en las distintas situaciones que se les presentaba. Cómo respondía Cristo cuando lo ofendían. ¿Cuál era su reacción? ¿Y qué tiene que ver esto del ejemplo de Cristo para la santidad progresiva, hermanos? Pues mirando a Cristo es que somos transformados de gloria en gloria. Mirando a Cristo. Tenemos que ir a los evangelios y mirar a Cristo, cómo actuaba Cristo, cómo miraba a Cristo. Y esto lo tenemos que hacer en dependencia del Espíritu Santo. Debemos actuar como Él. Ahora, hermanos, esto no es algo automático. No, es ver cómo actuaba nuestro Señor Jesucristo, y es exigirme a mí mismo hacerlo. Esto no es algo automático, automáticamente hago las cosas, ¿sí? No, hay cosas que sí nos cuestan, pero al ver, hermanos, al mirar a Cristo, esto nos lleva a exigirnos a nosotros como cristianos a hacerlo.
Él es nuestro modelo para seguir. Él es nuestro modelo. La santidad, para usted que es cristiano, la santidad no es, hermano, opcional. No es opcional. No es mi opción, a ver si quiero ser cristiano y vivir una vida en santidad. No es opcional. Porque la palabra de Dios dice que sin la santidad nadie verá al Señor. No es opcional, no lo vea usted como una opción. ¿Puedo vivir en santidad o no puedo? No es opcional. Tiene que vivir en santidad. Sin santidad nadie. Y esta es la palabra nadie, hermanos. ¿Significa? Nadie. Absolutamente nadie. La santidad no es opcional. Ahora, hermanos, Dios no determinó que usted dijera qué es o no es ser santo. Ser santo, hermanos, ser santo es conformarse al carácter de Dios, revelado en su ley, en toda su palabra, en la vida y en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está usted creciendo en santidad? ¿Sí es su ejemplo Jesús? ¿Sí es su meta nuestro Dios? ¿O quién es su meta? ¿O ya perdió de vista la meta? No es ningún hermano. No es ningún hermano. Sed perfecto como vuestro Padre. ¿Quién es su Padre? Pues imitemos a nuestro Padre en su santidad. Los invito a estar de pie, hermanos. Si usted quiere pasar aquí al reclinatorio en su lugar y decir: Señor, yo quiero vivir en santidad. Yo quiero que tú seas mi meta. Yo no quiero quedarme así porque no es una opción. Quiero conocer en los evangelios, quiero conocer a Jesucristo. No me parezco en nada, pero es mi deseo, Señor, y yo quiero parecerme a Jesucristo. No quiero quedarme así. Me duele ver mi condición. No me quiero conformar. Quiero parecerme a mi Padre celestial. Sé que no lo voy a alcanzar aquí, pero hacia allá vamos. Esa es mi meta. No es su hermano de al lado. No se compare porque va a perder la visión. La meta es nuestro Padre celestial. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos delante de ti, Señor eterno. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Porque si tú no estás trabajando en nuestra vida, Señor, es porque no ha iniciado ninguna santificación, Padre. Y esto es triste, Señor. Pero aquí está tu pueblo en el que tú has obrado ya, Señor eterno, y están en esta santificación progresiva, Señor. Y tu pueblo quiere crecer, Señor. No busca parecerse a algún hermano, Señor eterno. Busca, Señor, tu rostro, Padre eterno. Tu rostro, Señor, esa es su meta, Señor eterno. Esa es su meta, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, eterno Dios. Aquel que está tranquilo sin hacer nada, Padre, ten misericordia de él y empieza a obrar en esta noche en su vida, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, que nos preocupemos, Señor. No es una opción, tú no nos estás dando una opción. ¿Quién quiere ser santo? Padre, dice sed santo. Y eso de ser tenemos que no es opción, tiene que ser santo. Tu iglesia, al que tú has traído a Cristo, Padre, a salvación, tiene que ser santo. No es opcional, tiene que ser santo, Padre, pero no podemos solo, Señor, cumplir tu palabra, la ley, Señor eterno, los mandamientos, Padre. No es fácil solo, Señor, pero tú sabes que queremos hacerlo y aquí estamos porque necesitamos, Padre, de ti, de tu ayuda, de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Padre, para caminar en santidad día a día, Padre. No perdamos nuestra meta, no perdamos, y al no perder nuestra meta seguiremos día a día preocupándonos por nuestra santidad, porque tú eres santo, 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 Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos a salvación. Gracias, Padre, por tus hijos que has traído a salvación y están en este procedimiento. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre.
ejemplo tenemos a Jesucristo, Señor. Cuando a Él le decían de cosas, Señor eterno, lo ofendían, Él solo dijo: Padre, perdónalos. Señor, a nosotros no somos más que Jesucristo para exaltarnos y decir: ¿a mí qué me va a hacer esto? No, no somos más que Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, que podamos seguir el ejemplo, Señor, máximo que tenemos, Padre, que es nuestro amoroso Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. ¿Cuánto nos parecemos a Él? Si hoy se preguntara a tu pueblo: ¿cuánto me parezco a Jesucristo? ¿Cuánto me parezco? Pero quiero crecer, no me quiero quedar ahí. Quiero crecer en santidad. Ayúdanos, Padre. Señor, sabiendo, Dios, que tú hacías de obrar en la vida de cada uno de tus hijos, te damos muchas gracias, Padre. Ayúdales, Señor, que no pierdan esa meta por el cual han iniciado en este camino, Padre, que tú le has puesto. Ayúdales. Te damos gracias, Padre. Vamos a ir a casa. Llévanos con bendición. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos, los que bendecimos y adoramos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias a Dios, así como despedirse uno de los otros. Nuestra hermana Mirna los